Sí que es distinto a la distensión abdominal, ¿sí? La inflamación, hablo de esta inflamación sistémica de bajo grado que la genera el sistema inmune ante tantos insultos externos de la modernidad, ¿sí? Que va por un montón de lados, tanto en fuentes de inflamación física como emocionales, como de estrés, mentales y energéticas, ¿sí? Y esta inflamación lo que hace es como mantener adentro en el cuerpo un estado como si fuera un incendio. Bienvenidas a Claramente Atrevidas, el espacio donde el alma se expresa, el cuerpo despierta y la voz se enciende. Mi nombre es Noelia Puntoriero y estoy junto a Nora Rossi. ¿Y hoy con quién estamos, Nori? Muy buenos días. Hoy estamos con Martita Schulze, quien combina, y escuchen todo esto porque es muy interesante, combina biología, espiritualidad, nutrición, ayuno, yoga y regeneración. Un ¡Wow! combo hermoso. Es terrible. Todo lo que nos gusta. Quiero aprender todo eso. Martita, bueno, ¿cómo fue el recorrido que te llevó desde la biología a integrar la espiritualidad en tu trabajo, a tu trabajo? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, básicamente es mi historia de vida, es mi propio camino. Cuando me estaba por recibir de bióloga, me faltaban 8 meses para recibirme, me enfermo con 4 enfermedades autoinmunes y empiezo a estar mal, mal, mal. Tuve que dejar la carrera, no podía seguir estudiando, quedé totalmente paralizada en una cama, 1 año y medio. Y bueno, pasé por todo el tratamiento, medicación, 3 veces al borde de la muerte, mucha internación, terapia intensiva. La tercera vez que casi me muero fue como una experiencia cercana a la muerte, que sentí mucho gozo, mucha dicha y primera vez en mi vida que sentía que estaba todo bien, así como estaba siendo. Y eso como que me hackeó mucho creencias mías de lo que era la felicidad y el gozo, ¿no? Y bueno, no, tenía 24 años en ese momento, no lo podía como dimensionar muy bien, pero después de ahí fueron madurando cosas, fui tomando decisiones desde otro lugar, desde un lugar de certeza interior de que no me resonaba tal cosa y ya no pensaba tanto las cosas, eran más un resonar en el corazón, en el cuerpo, me conecté mucho con mi cuerpo. Yo digo que el cuerpo me enseñó a vivir acá en la tierra y antes era una mente que creía saber cómo se vivía en la tierra y después pasé a que mi cuerpo me enseñe cómo era estar acá en la 3D. Así que así empezó el camino cuando fui tomando decisiones como dejar los tratamientos de quimioterapia, de esas drogas muy fuertes, empezaron a aparecer otras cosas sin que yo las busque mucho, aparecieron otras opciones y, y ahí empecé con la alimentación, con el ayuno, con esas formas más naturales que hace 20 años no, nadie hablaba de esto. Claro. Eh, Sí, qué desafiante. Y te sí, pregunto, cuando tuviste e- esa cercanía con la muerte, ¿te llegó algún mensaje? ¿Viste algo? ¿Viste que a muchos les pasa que todo está no? bien, eso fue, es como que todo está bien, estaba bien estar así enferma en terapia intensiva, estaba bien mi realidad como estaba siendo, ¿sí? Que por ahí eso creo que fue como un lugar de mucha paz, de no hace falta querer salir de esta situación, ¿no? Con ansiedad o viendo cómo hago para volver a estar saludable, como que aceptar así las cosas como son y era perfecto, como que saboreé la perfección del momento, ¿no? Y Ujú. de que no hacía falta querer estar en otro lado distinto a ese. Soltar el control totalmente. Sí, o en una condición diferente, o esperando estar en una condición diferente para algo. No, no. Y que bueno, que la principal reflexión que me vino ahí fue no entiendo esta felicidad que siento estando en la condición que tengo, pero en el sentido de mirándome para atrás en mi vida, digo, toda mi vida hice lo que quería, logré cosas, fui la mejor alumna en mi carrera, nada, nunca me faltó nada, me divertía, hacía lo que me gustaba y nunca fui tan feliz como en este momento que hace 1 año y medio que no puedo ni caminar, Ujú. ¿no? Y entonces eso fue como un hackeo a mi sistema de creencias, el hecho eso de sentir que estaba todo bien, era una sensación más que un pensar, ¿no? Y era nada, un gozo que era muy distinta a la felicidad
endorfínica o dopaminérgica, ¿no? Que por ahí experimentamos hormonalmente. Así que eso me llegó básicamente ahí, de Ujú. que estaba todo bien. Escúchame, Martita, y desde que vos decidís dejar todo, después de eso, decidís, bueno, dejo todos los Después de la tercera tratamientos, vez que casi me muero. Sí. dejo todo, comienzo de nuevo. El volver a estar bien, porque hoy se te ve totalmente saludable, divina, o sea, ¿te llevó mucho tiempo o ya luego de esa experiencia fue como que todo Mm. fluyó? Contanos esa parte. Bueno, lo más interesante es que cuando yo decido dejar todo, no tenía plan B. No, todavía no tenía la opción de vamos por la nutrición o por lo natural, porque no había nadie. Y calculé que cuando yo me enfermé no había smartphones, no había Facebook todavía, Claro. ¿sí? Entonces era otra era, paleolítica en comunicaciones. No, no es como ahora que uno se entera de un montón de opciones y de cosas y de gente que se curó. En ese momento nadie se había curado de lo que yo me curé. ¿Sí? Y eran cosas muy raras. Entonces, nada, simplemente yo decidí dejar, también ahí perdí el miedo a la muerte, entonces sabía que me podía morir, porque me decían, te vas a morir si dejas los tratamientos. Y yo dije, bueno, está todo bien, estaba todo bien con morirme, entonces eso también, la muerte es nada traumático ni nada doloroso, es una liberación total. Se me fue el miedo a la muerte literal, ¿no? Obviamente siempre está el sentimiento de supervivencia, si uno está en una situación de riesgo, es que se te despierta el instinto, pero de ahí otra cosa es el miedo a la muerte, ya no tengo miedo a la muerte, para nada. Entonces, ahí como a los 10 días, una persona la llama a mi mamá por teléfono y le dice, me contaron que tu hija está enferma y me dijeron de este curandero, chamán que está en el norte de Argentina, que está ayudando a la gente desde la nutrición, desde la fitoterapia, a curarse de cosas que supuestamente no se curan, como cánceres y todas estas enfermedades crónicas, tildadas de crónicas. Y ahí sentí un amor y dije, vamos por ahí. Y me súper resonó. Y ahí empecé, ahí me fui a Jujuy, él estaba en Jujuy, y más o menos cuando empecé con él, yo llegué en silla de ruedas, a los 4 meses me pude parar de la cama y caminar de a poquito hasta el baño, me pude sentar en el inodoro, pero no me pude parar, necesitaba ayuda para pararme, pero así, esos mini logros, ¿no? Y a los 5 meses caminé una cuadra, ¿sí? Así volvía de a poquito a recuperar. Ponerle que a los 10 meses ya podía hacer como una vida independiente, porque hasta entonces dependía totalmente de otro ser humano. Y, así que de ahí empecé como a fortalecer mi cuerpo, la masa muscular de nuevo, muy de a poquito, porque una de las enfermedades que yo tenía, que se llamaba dermatomiositis, que, es como que tu sistema inmune ataca la célula muscular. Entonces, hacer mucho ejercicio físico lastima la célula muscular, sí que es el típico daño que hay en el tejido muscular. Uno hace pesas, ejercicio, entonces no podía, tenía que ir muy despacito, no podía generarme mucho daño en la masa muscular porque eso despertaba de nuevo la reactividad del sistema inmune, o podía despertarla, a que me vuelva a atacar, entonces el músculo. Entonces tenía que ir muy de a poquito avanzando en la masa muscular y en el trabajo muscular para que no correr ese riesgo. Pero bueno, nunca pasó. La verdad es que de ahí fue todo mejoría. Me empezaron a bajar los anticuerpos en sangre, me empezó a mejorar todo el laboratorio de sangre, hasta que nada, ya llevo 14 años sin síntomas Qué de esta Qué enfermedad. bueno, bueno, qué no, bueno. espectacular. Me No, quedaron Tremendo. algunas cicatrices como poco pelo y algunas cicatrices en el cuerpo por la vasculitis, que era otra de las autoinmunes y junto con la medicación, lo del pelo fue efecto de la medicación, que me produjo una atrofia en los bulbos pilosos. Yo había perdido todo el pelo y lo recuperé hasta ahí. Y nada, eso nomás, pero funcionalmente y orgánicamente está todo no, más que lo bien. Yo del me pelo y siento eso que contás es un detalle, es un ¿verdad? detalle, yo me amo así, ya me acostumbré a ser así. Y, Totalmente, y una de las cosas más hermosas que experimenté es que me amen así como soy. Eh, totalmente. Porque Sí. antes sí estaba muy pendiente de tengo que ser de tal manera para que me quieran y me acepten. Y la vida me Sí, regaló la posibilidad de que me amen así y de que vean más allá de la imagen en mí, y eso es una bendición. Fue un gran regalo. qué lindo. Sí.
Escúchame, Martita, te hago una consulta en base a lo que estuvimos analizando y viendo. ¿Qué significa para vos la inflamación? No, perdón. ¿Qué significa para vos de la inflamación a la regeneración? Perdóname. De la inflamación a la regeneración. ¿Nos podés Bueno, explicar? la inflamación es como la pandemia de los últimos 40 años de la vida moderna, sí que es distinto a la distensión abdominal, ¿sí? La inflamación, hablo de esta inflamación sistémica de bajo grado que la genera el sistema inmune ante tantos insultos externos de la modernidad, ¿sí? Que va por un montón de lados, tanto en fuentes de inflamación física como emocionales, como de estrés, mentales y energéticas. ¿Sí? Y esta inflamación lo que hace es como mantener adentro en el cuerpo un estado como si fuera un incendio interior, lleno de citoquinas inflamatorias, que son como microabrasiones que va produciendo en los tejidos. Y en ese estado inflamatorio, el cuerpo no activa los mecanismos regenerativos. ¿Sí? Entonces, hay que gestionar y bajar la inflamación para poder activar a ese médico interior que tiene el propio cuerpo que sabe autocurarse y autosanarse, ¿no? Entonces, esa es la clave, cómo habilitar las vías de regeneración del cuerpo, que el cuerpo ya lo sabe hacer, no, no tenemos que Totalmente. hacer mucho nosotros más que dejar de interferir con lo que el cuerpo sabe hacer. Entonces, un poco a eso me dedico, a enseñar a las personas a construir esa integridad. Creo que por ahí me preguntaban de integridad. La integridad es la clave, construir ese eje de integridad, de congruencia interna que nos va permitiendo habilitar los procesos regenerativos, autocurativos y todo eso en el cuerpo, ¿no? Así que ¿Y creo que cómo? son como habilidades humanas nuevas que podemos desarrollar, aprender estas cosas. Exactamente, y eso te iba a preguntar, ¿cuáles podrían ser los pequeños cambios en los primeros pasos o hábitos que una persona podría empezar a hacer para empezar a desinflamarse, desintoxicarse? Desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo acompañando a las personas, por dónde empezar, lo más fácil es empezar por las variables físicas, materiales, tangibles, como ser la alimentación, la comida, ¿sí? Ese tipo de cosas que bajan muchísimo la inflamación, reparar el intestino, trabajar en la microbiota intestinal, todo eso parece lo más difícil, pero es lo más fácil. ¿Sí? Y desde ahí dejar que el cuerpo vaya habilitando la entrada a las variables más emocionales, mentales, energéticas y espirituales. ¿Sí? Desde ahí construir integridad, porque para mí, y lo que me mostró mi cuerpo, es como que es necesario anclar todo en el cuerpo físico, que es nuestro vehículo acá, en este plano en el que estamos, ¿no? Entonces, honrar mucho la experiencia en la 3D, la experiencia de fisicalidad es sagrado, estar Ujú. teniendo esta experiencia humana, ¿sí? Y dejar de polarizarnos en esto es espiritual y esto es Sí, superficial, totalmente. 3D, ¿no? Estar en un cuerpo, explorar la fisicalidad es la experiencia espiritual de por sí. ¿No? Y es súper sagrado. Y cómo el cuerpo traduce al cuerpo, traduce químicamente al cuerpo mental, emocional, al cuerpo energético, ¿no? Ver esa maravilla es... Dejarlo que haga lo que sabe, porque en realidad lo único que tenemos que hacer es eh, como corrernos para que el eh, cuerpo, porque somos una máquina perfecta, lo que pasa es que por las distintas cosas que vos contás, entre otras, nos eh, metemos a hacer cosas que no sabemos, en vez de dejar solito eh. al cuerpo que se Y le acomode, vamos cambiando la ¿sí? química al cuerpo. Como si supiéramos. Sí, y encima nos agarra mucha ansiedad, porque parte de la característica de la modernidad es el acelere y el quiero todo ya. Entonces hago 2 semanas una cosa y después pruebo otra y voy saltando y la materia tiene otros tiempos, la materia Sí, necesita procesar, asimilar, entonces ir respetando esos tiempos y dejar de que sea la mente tironeando al cuerpo para que vaya a la velocidad de la mente, que la mente y tiene velocidad de la luz lo y que se pasa es que expone estamos acostumbrados a las pastillitas. Eh, a la pastillita, a seguir, tengo que tomar sí, algo para seguir lo que tengo que hacer. claro, y no Y bueno, escuchamos que el cuerpo necesita otro tiempo, yo era necesita así, descansar. la versión de la Martita que se enfermó era así. Yo tomaba Coca-Cola con café aspirina todas las noches para estudiar y dormía 2 horas.
y en mi casa me aplaudían y me compraban más Coca-Cola y más café aspirina. Y era la alumna 10, ¿no? Y me recibí con promedio 9,80. Y era como, oh, pero después el cuerpo me bajó de Salió bombazo. caro. Te salió carísimo. Todo lo que no dormí en esos años, después tuve que estar un año y medio en una cama. El costo Y fue altísimo, contame, totalmente. Martita, porque estoy, viste, ahí incursionando, pero no sé demasiado, respecto del ayuno. Viste que Sí, todo el mundo habla del ayuno, vos también, pero ¿qué onda? Porque a mí, que me preocupa mucho el tema de, por ejemplo, la masa muscular, estoy muy atenta a eso, siempre me da pánico empezar a hacer ayuno y empezar a perder masa. O sea, sí, yo es un en mi re buen punto ese. ignorancia lo relaciono directamente. ¿Vos nos contás? Total. Bueno, el ayuno es una de las cosas que yo hice para habilitar la regeneración de mi cuerpo. Muy tranqui, no, al principio no era nada muy largo, entre 2 y 14 horas diarias. De ahí, obviamente, estaría bueno personalizar cada caso y cada práctica de ayuno, de acuerdo a la persona, si es mujer, hombre, si es mujer en etapa fértil, mujer en perimenopausia, mujer ya en menopausia, todos se arman estrategias distintas. Sería lo ideal bioindividualizarlo, de acuerdo a cada contexto. Pero la forma, generalmente la gente ayuna mal y lo que hacen es saltearse el desayuno y pasar hasta el mediodía. ¿Sí? Cuando en realidad lo más saludable es no cenar, ¿sí? Y ahí estoy cuidando la masa muscular. Si yo adquiero esta forma de ayuno de ceno 9 10 de la noche y paso hasta el mediodía del otro día, ahí en el mediano y largo plazo probablemente pierda masa muscular porque es una cuestión hormonal, sobre todo del el cortisol, tiene que ver con el cortisol y la insulina, que el cortisol no usa grasa como fuente de energía, ¿sí? Entonces, como no puedo usar grasa, si yo estoy en ayunas, ahí es donde agarra el músculo. Y el cortisol Claro, está más alto durante la mañana. A la tarde-noche el cortisol está más bajito. Entonces ahí yo claro. puedo utilizar grasa y no me toca la masa muscular. Ah, ok. Pero no necesariamente se pierde masa muscular. También cuando uno va desinflamándose y cuando ocurren los procesos desinflamatorios, es como que dimensionamos bien cuánto yo tenía de masa muscular, cuánto tenía de grasa acumulada y cuánto tenía de inflamación en los tejidos. Claro. Porque a veces las personas en mi programa pasa que no hacen una dieta hipocalórica, comen buena caloría, no ayunan más de 12 horas, se sacían re bien, no pasan hambre y bajan de peso, pero lo que bajan es inflamación, que es lo que se baja rápido. ¿Sí? Generalmente la persona en una semana puede bajar 4 kilos comiendo un montón, comiendo re bien, pero comiendo cosas que no inflaman y que van ayudando a esa reparación del intestino y a la regeneración. Entonces, cuando se desinflaman, a veces dicen, perdí masa muscular. Digo, no, no perdiste masa muscular, estás encontrando la verdadera masa muscular que tenés. ¿Sí? Que estaba Claro, escondido en el tejido inflamado, que podemos tener el tejido adiposo inflamado, el tejido muscular inflamado, aparte de la retención de líquidos, ¿no? Entonces, esa desinflamación realmente me muestra, a partir de ahí yo digo, bueno, esta es mi masa muscular. Ahora me preocupo por conservar y aumentar, si quiero, mi masa muscular, pero yo ya aprendo a identificar lo que es inflamación. ¿Sí? Que está, claro. es como en todo el cuerpo, entonces a veces parece que esa es mi masa muscular y no es la masa muscular, es solo inflamación, ¿sí? Bien, total. Y también, bueno, uno de los temas es la masa muscular y otro del tema es la forma de los cuerpos, que también vemos gente flaca, gente gorda, gente, y pensamos que eso nos da una pauta de si la persona está saludable o no, Sí. eh, y no es así. No es así, para nada, y eso es un gran tema que tienen los flacos, que se agarran de un montón de comidas, de alimentos procesados, de harinas, es como que todos se miden si te estoy flaco o gordo para comer bien o Claro. mal, ¿sí? Ujú. O para ver si puedo comer hidratos de carbono o no, y no, hay un montón de flacos que de afuera se ven flacos, pero tienen un montón de grasa visceral o tienen hígado graso, ¿sí? Entonces tiene que ver ahí la genética, un montón de cosas que, sí, eso no hay que asumir. O son Pero personas extremadamente nerviosas también. muy nervioso totalmente, o ya que imagínate si tienen un hipertiroidismo
y ya tienen un acelere y un nivel de cortisol. También una de las principales pérdidas de masa muscular es el estrés crónico, Mira vos. ¿sí? Ujú. Te hace perder masa muscular y te hace aumentar la grasa, sobre todo la grasa visceral. Claro. Bien. Totalmente relacionado todo lo que es emocional con el cuerpo. Y está bueno esto que vos decís que somos un todo, ¿no? Que somos seres espirituales también, seres humanos, seres físicos, pero Sí, somos, está todo en el mismo envase. todo. Em, por eso No, todo tiene que ver con todo y esto de que el cuerpo nos refleja lo que tenemos que cambiar adentro, porque algo estamos haciendo mal, total, porque por algo llegué a donde llegué, lo que vos decías, no estoy durmiendo, tomo cola con cafeína todas las noches. Y bueno, estos hábitos me llevaron a lo que estoy ahora viviendo. totalmente. Sí, hay que entender que el cuerpo es como, el cuerpo físico es como un traductor, una traducción, el estado de mi biología, la armonía o disarmonía de mi biología es una traducción de mi cuerpo energético, mental y emocional, Bien. literal, que son Marti, cuerpos intangibles. ¿No? Ujú. Son cuerpos sutiles. Lo que nosotros percibimos acá es lo material, más que nada, porque el diseño de este biotraje, nuestros ojos, nuestro tacto, nuestros sentidos nos permiten experimentar más materialidad que cuerpos sutiles, ¿no? Entonces, es un gran indicador. El cuerpo, por eso tener esta humildad de decir, a ver, que el cuerpo me enseñe a vivir, que el cuerpo me enseñe cómo se vive acá, cuáles son las reglas acá, ¿no? Para estar en la materia. Vivir con esa humildad de escucha del cuerpo nos conecta con una sabiduría alucinante, abismal, que obviamente va muchas veces en contra de las creencias mentales, de los patrones heredados, de los patrones sociales o culturales o lo que se espera de mí, ¿no? Pero nada, algunas personas tenemos la bendición como yo de que el cuerpo nos baje de un ondazo y nos enseña a vivir. bueno, pero está bueno, muy de avanzada poder entenderlo, ¿no? Y sacarle, o sea, Aprovecho. claro, exactamente. Yo te iba a decir una ventaja, ¿no? Es justamente provecho. Y contanos, ¿qué te aporta la práctica del yoga y el pilates, que también está dentro de todo tu combo de cositas? Sí. Bueno, yo cuando empecé a sanarme, como a los 3 años de que ya había vuelto a la vida, ya me había recibido de bióloga, había empezado el doctorado en biología, yo quería dedicarme a mi carrera científica, ahí ya estaba con beca de CONICET, tenía cargo en la universidad, enseñaba todo. Di clases como 14 años en la facultad y estuve como 16 metida en la ciencia académica y en investigación. Yo hacía ecología de comunidades, esa era mi especialidad. Y, y ahí, como a los 2, 3 años, seguía como indagándome un montón para ver, para entender por qué me había enfermado y también por qué me había curado, porque era como para todos muy milagroso mi sanación. Entonces yo decía, ¿qué onda? Yo había notado ciertos cambios con esto de la experiencia cercana a la muerte, que me había cambiado la percepción de un montón de cosas. Entonces empezaba a hilar cosas que no se hablaban en esa época mucho. Entonces empecé a leer, leer, leer varios libros y ahí me fui metiendo en la meditación y la meditación me llevó a la práctica de Hatha Yoga, ¿sí? Cuando empecé a ver esa vinculación de lograr estados meditativos que tenían que ir acompañados con el estado del cuerpo y ahí terminé haciendo un profesor de yoga y me fui metiendo, metiendo. El yoga se volvió como mi estilo de vida, ¿sí? Y todo el caminito que es el yoga que va más allá también de la práctica de posturas, ¿sí? Y también ahí empecé a enseñar yoga y ahí me empecé a meter. Y mientras yo estaba haciendo el doctorado, ya me llegaba mucha gente a preguntarme cómo me había curado y que querían que las ayude. Y sobre todo personas con estas enfermedades que eran esclerosis múltiple, cánceres autoinmunes, cosas gravísimas que son un tabú y yo decía, wow, ¿y ahora qué hago con este caso? Y nada, yo desde el corazón y desde el amor trataba de dar todo lo que iba aprendiendo, lo que sabía, y así fui ayudando a personas mientras yo hacía mi propio camino de Mm, qué integridad lindo. y de integrarme. Y ahí yo digo que las personas me hicieron descubrir que tenía esta capacidad
y esta empatía y este amor por las personas para acompañar estos procesos, ¿no? Y así estuve como 15 años hasta que dejé la ciencia académica y ya me metí más en medicina, medicina funcional, integrativa, empecé a estudiar más estas cosas, me certifiqué como health coach en Estados Unidos y ahí hice muchos cursos de salud intestinal, hormonal, hice un máster en tratamiento integrativo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y así empecé Impresionante. y iba usando el yoga. Obviamente la herramienta del yoga, en mis programas doy clases de yoga, pero mucho mis clases de yoga son para generar un vínculo y un contacto muy profundo con el cuerpo. Es mucho para bajar al cuerpo, ¿sí? No es solamente, ay, me relajo y estiro y genero flexibilidad, no, va mucho más allá. Trato de transmitir esa conexión profunda con la que yo vivo con mi cuerpo y ahí en las clases de yoga y así apareció el yoga y después cuando estaba viviendo en Canadá me fui entusiasmando con el Pilates también, iba viendo mucha correspondencia entre el Pilates y el yoga, que era esto, era el método de Pilates. Pilates, Joseph Pilates, que es el que lo creó, él Sí. lo llamaba contrología, contrology. Le decía que era tener el control de los movimientos de cada músculo del cuerpo y a mí eso me fascinaba, como estar en esa presencia del cuerpo, de identificar mis movimientos y explorar los movimientos y la vía mecánica desde un estado de mucha presencia en el cuerpo. ¿Sí? Yo el estado de presencia lo vivo en el cuerpo, no en la mente, no pienso en estar presente, sino me llevo al estado de presencia químico en el cuerpo, que Ujú. es sistema nervioso parasimpático básicamente. Entonces, desde ese lugar siento mucho y me encanta explorar los músculos, los movimientos, y eso tiene un aporte muy lindo del Pilates ahí, así que mezclo todo eso para ayudar a que las personas vivan más desde el cuerpo. Qué Fue lindo. tremendo. Es hermoso escucharte, la verdad. Es un placer. Tendrás, me surgió una duda. ¿Tendrás en alguna pared todos los títulos colgados? Porque debes tener unas cuantas paredes usadas. Digo, te doy Sí, una sí, idea para sí. no tener que decorar Y alguna pared. Si mi no sabías papá qué hacer. enmarcaba todos mis títulos Ah, y sí. mis dos padres ya murieron hace rato, así que desde que ellos murieron yo descolgué todos los títulos de las paredes. Bueno, Porque pero era viste más que a para alguien se le ellos había que para ocurrido. mí. ¿Viste? Sí. Eran Claro. más para él que para mí, así que no, la verdad que mi logro más grande en esta vida es la paz con la que vivo hoy, que no me la dio el estudio. Total. Em, Y aparte Me encanta de estudiar, me tu encanta, historia, a ver, Es terrible, tu divina, historia ¿eh? es, Es la un verdad que ejemplo, sí, es un realmente. ejemplo. Pero de toda la gente que ayudaste, ¿tenés alguna así transformadora para contar? uy, bueno, sí, cosas muy emocionantes de personas que se curaron de enfermedades re graves. Tuve una mujer que tenía dermatomiositis también, como lo que tuve yo, la que más me afectó a mí, que ella también, ella estaba hace un año y medio, un año sin poder caminar y volvió a caminar, igual que yo, después de mi programa y le mejoraron todo y volvió a tener ganas de vivir. Y nada, eso. Y también varias personitas que después de hacer mi programa y trabajar con su ecosistema interno, lograron ser mamás. Y así que tengo varios sobrinos por ahí que también fueron momentos como re emocionantes para mí, haber ayudado a que otras almitas encarnen acá y vengan a tener una experiencia. Y nada, desde resoluciones de cuestiones físicas, pero sobre todo en todos pasa el cambio de percepción a esta integridad y a volverse gestores de su química interna. Es como tener otra mirada en la vida y vivir de otra manera, que se puede seguir haciendo lo que hacemos, trabajando de lo que trabajamos, pero hay un cambio interno. Y eso yo no sé muy bien cómo ocurre, creo que hay intervención divina ahí, pero ocurre en las Ocurre. personas Sí. y eso me emociona un montón cuando veo ese cambio de percepción, porque eso es lo que hace también que la biología adquiera armonía. Es fascinante lo que ocurre. Vos lo detectás, o sea, vos te das cuenta cuando alguno de tus consultantes o de tu gente, o sea, ahí vos decís, Hace el clic. ahora cambió ahí fue que cambió la Y te lo percepción. manifiestan y se comportan diferente y actúan diferente y se vinculan diferente y ellos mismos dicen, me desconozco. Y se toman todo de otra manera, viven de otra manera, empiezan a vivir de otra manera, ¿no? Y eso para mí es, dije, ya está.
Qué interesante, necesitamos muchas Martitas en este planeta Tierra, muchas Martitas. Sí, Gracias, al no, servicio. Bueno, Martita, tenés más de 50.000 seguidores en tus redes. ¿Qué es lo que buscas Ujú. transmitir? ¿Cuál es tu Sí. misión, tu visión para el futuro? ¿Qué mensaje nos quieres dejar? Sí, bueno, sí, muy agradecida por la gente que me acompaña. La verdad que fueron llegando, yo nunca hice nada para tener seguidores, ni busqué tener seguidores. Creo que mi mayor marketing es mi paz, mi frecuencia y mi simpleza, ¿no? Y eso te diría que me gustaría transmitir, que es más simple vivir y que no se olviden de disfrutar. Esa es la medicina que los adultos la descartamos, pensamos que disfrutar, divertirnos, el asombro, el entusiasmo son cosas infantiles y son fuente de energía vital, las re necesitamos. ¿Sí? El cuerpo no se nutre solamente de la caloría de los alimentos, se nutre de energía vital y necesitamos habilitarnos esas vías, así que no se olviden de reírse, de disfrutar, de cultivar una actitud de propiciarnos la experiencia más disfrutable posible en el minuto a minuto, qué ¿sí? lindo. El costo es altísimo de no hacer eso, es muy alto. Martita, y si la gente te quiere contactar, ¿cómo hace? ¿Si- ¿Con un simple mensaje de Instagram o cómo? ¿Cómo accedemos a vos? Sí, sí, sí. Me pueden escribir por Instagram, a veces me demoro en responder ahí, pero si no, ahí les dejo el celular de mi asistente, esa es la vía más rápida, por WhatsApp con mi Sí. asistente Fabiana, y ahí podemos charlar. Siempre ofrezco una entrevista gratuita para ver dónde están, qué necesitan, y si en el mejor de los casos mi programa es una buena opción, avanzamos, pero si no, los ayudo a ver para dónde seguir en cultivando su conciencia, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, hacemos Eh, una cosa. Nosotras ahora te pedimos el teléfono Y lo y dejamos lo ahí dejamos puesto acá en en los el video. comentarios, así la gente puede acceder a vos de forma más fácil y rápida por ahí. Bueno, Bueno, Martita, nos encantó conocer tu historia, la verdad que muy inspiradora y gracias. impactante Gracias. realmente. Y bueno, queremos justamente agradecerte y desear que, bueno, todo lo compartido hoy nos ayude a estar más presentes, más libres y claramente más atrevidas. Muchas Ay, gracias. sí, hay que atreverse, hay que vivir, jugar, jugar. No olvidarse que esto es un juego, ¿sí? Y no tomarse la vida tan en serio. Hermoso. Gracias, Gracias. No, gracias a gracias de verdad. ustedes. Me encantó conocerlas a mí y cuando quieran, hacemos más. Me encanta compartir y nada, disfruto un montón estas charlas. Un placer. Un placer.